En su libro titulado La barrera magnética, Giovanni Battista Ferlini, ingeniero e investigador, que realizó estudios e investigaciones sobre la energía de las pirámides y sobre un efecto único de imanes permanentes, cuenta cómo en el curso de una investigación que realizaba con los campos magnéticos notó casualmente un fenómeno visual extraño generado por dos imanes permanentes que interactuaban entre sí. Mediante la colocación de dos imanes en forma de herradura, de modo que los polos opuestos se atraen, acercándolos muy lentamente, hay un suceso en un punto crítico de la atracción. Momentos antes de la fuerza de atracción es pequeña, pero con un poco de movimiento adicional al acercarse la fuerza de atracción se hace muy fuerte. Cuando esto sucede, Ferlini contó que en la zona central de la conexión entre los imanes, la visión del espacio pierde la transparencia y ligeramente se distorsiona como si hubiera una lente. Ferlini, tras investigar las pirámides, sobre todo la Gran Pirámide de Egipto, se dio cuenta de que se creaba una fuerza electromagnética muy potente en varios puntos de la Gran Pirámide. También descubrió que el electromagnetismo fue utilizado para abrir un portal dimensional en el experimento Filadelfia. Quería emular dicho experimento en su laboratorio. Buscaba la manera de abrir un portal dimensional mediante imanes. Inicialmente él no estaba interesado en el estudio de los portales interdimensionales e incluso sospechaba de la viabilidad práctica. Durante sus experimentos con réplicas de las pirámides se dio cuenta de que la energía de tipo magnético emitida desde las pirámides tenía una fuerte influencia. Para ese experimento dijo que se emplearon 4 enormes imanes, cada uno de casi 4 toneladas de peso, colocados uno enfrente del otro en forma de cruz y a una distancia ya determinada anteriormente en el laboratorio. Fueron puestos sobre trineos de arrastre automático y se les acercó lentamente uno hacia el otro para que convergiesen en el centro. Cuando estuvieron a una distancia crítica, los imanes comenzaron a vibrar con violencia y se formó una niebla de color azul claro que se dirigió desde el centro hacia los bordes más externos de los imanes. Entonces comenzó a oler a ozono, aunque ninguno de los instrumentos utilizados para este fin pudo registrar a este gas. Entonces los científicos del laboratorio se pusieron máscaras antigas por precaución. Al acercarse Ferlini fue envuelto en la niebla azul y desapareció de la vista de quienes estaban observando el experimento. El experimento continuó y los asistentes observaron la niebla ampliarse en gran medida y cambiar de color a través de toda la gama del arco iris. Finalmente Ferlini volvió a aparecer a la vista de los asistentes. Curiosamente, la máscara de gas que tenía con él desapareció y nunca más fue capaz de encontrarla. Ferlini contó que en ese momento se acercó al área crítica, cuya anchura era de centímetros, aproximadamente a unos 50 centímetros de lejos de los polos, y al acercarse para hacer la averiguación, para poder ver mejor su tamaño, se quitó la máscara antigas que tenía puesta y sin darse cuenta entró o quedó atrapado en el campo magnético que se creó, desapareciendo en su interior durante unos segundos, conforme con lo que contaron sus colaboradores. Decidieron detener el experimento cuando se dieron cuenta de que había un cambio abrupto del flujo electromagnético entre 2 de los 4 imanes. Cuando Ferlini volvió a aparecer estaba inconsciente y había perdido la máscara que tenía en las manos. Los demás investigadores pudieron despertarlo llevando los imanes a su posición inicial y le contaron que en el recorrido contrario se formó como un torbellino de niebla, cuyos colores iban cambiando por grados, pasando del azul a anaranjado verde, volviendo al color del principio. Ferlini contó que al verse tragado por la niebla perdió los sentidos, aunque en este instante se materializó delante de sus ojos las pirámides de Giza, pero no las de hoy en día, sino en un momento en que las pirámides estaban todas con una punta de metal de cuarzo revestido en la cima. Explicó que ese fenómeno podría ser causado por los altos niveles de gas ionizante en el aire y por los efectos de la intoxicación, pero también dejó abierta la posibilidad del viaje en el tiempo. Dijo que para realizar esos experimentos emplearon dispositivos inventados por el propio equipo de científicos que trabajó en el experimento.
El portal dimensional de Ferlini, o como él lo llama, la barrera magnética, es un sistema de cambio de fase real que le permite conectar a la dimensión que definimos física con otras dimensiones del multiverso holográfico. Ferlini la llama la barrera magnética porque básicamente eso es lo que es, una pared magnética que vibra a una frecuencia específica y que es una grieta dimensional. La construcción del portal de Ferlini es conceptualmente muy simple y no requiere de circuitos experimentales de electrónica. Se basa únicamente en 4 imanes permanentes posicionados en los 4 puntos cardinales. Ferlini usó grandes imanes en el experimento que pesaban varias toneladas cada uno. En teoría, el tamaño de los imanes depende del tamaño de la zona que desea modificar. Para áreas más pequeñas solo tiene que utilizar imanes más pequeños y prácticos. Esto significa que en teoría no se necesita mucha potencia para crear un portal dimensional en un área pequeña. Ferlini comenzó su aventura por el estudio de las pirámides de Giza. Después de numerosos experimentos, los científicos saben cómo actúa el efecto de la forma de las pirámides en las ondas y su acción magnética, que no es más que un resultado del campo de torsión emitida desde la punta de la pirámide misma. En ese momento, sin embargo, Ferlini pensaba mucho en los experimentos con las pirámides y se dio cuenta que la forma y disposición de los materiales utilizados crean fuertes reacciones con una variedad de efectos. En la brillante idea de Ferlini que tenía para simular el campo energético de la pirámide, utilizando imanes permanentes en sus experimentos, se dio cuenta de que había una conexión directa entre la energía de las pirámides y el magnetismo. Para abrir un portal o implementar el desplazamiento de fase se tiene que aislar un área del espacio y va a cambiar la frecuencia de vibración del éter de esa misma área. Ya que estamos en un holograma, es normal que todo depende de la frecuencia portadora o elección holográfica, apoyar el cambio y cambiar el tamaño. En sistemas tales como el experimento Filadelfia, usando bobinas de impulsos entre ellos en secuencia para formar un campo de giro y se alimenta a frecuencias de resonancia específicas dimensionales. En otros sistemas, en su lugar, utilizan la interacción entre un campo magnético rotativo y un campo eléctrico que vibra a una determinada frecuencia. En ambos casos tenemos un campo de giro de éter que vibra una frecuencia específica. Hay una idea muy interesante. Ferlini no viajó al azar, sino que fue justo donde él quería ir, ya sea consciente o inconscientemente, en el tiempo de las pirámides en el que se basa toda su investigación científica. Esto indica que una vez que se abre el portal, la mente misma es libre de elegir dónde viaja en el tiempo. Es como en las proyecciones extracorpóreas. El cuerpo astral es libre de ir a donde quiera. Otro elemento importante es la niebla. Al interactuar con el éter, al cambiar la frecuencia o condensándolo en un área del espacio, se hace visible en forma luminiscente que a primera vista es como una niebla y el color depende de la densidad alcanzada. Por ejemplo, en el experimento Filadelfia, el barco fue envuelto en una neblina azulada que se volvió verde antes de desaparecer. Incluso en el Triángulo de las Bermudas, testigos dicen que antes de desaparecer hay ciertos efectos especiales que vienen en una niebla gris verdosa. Son los dos casos de la fase cambiante y obviamente en coherencia con el experimento de Ferlini.